cantarle al Señor, ¿verdad? Qué bonito es poder exaltar su nombre. Ok, yo quisiera compartir con ustedes un tema que lo estoy dividiendo en dos partes. Una primera parte hoy y la segunda y última parte el próximo domingo. Es un tema que considero, bueno, cada tema que predico los domingos los considero importantes. Pero esta tiene una peculiar importancia. Estos temas que estoy predicando en este mes de enero tienen una peculiar importancia porque estamos comenzando el año, ¿verdad? Algunos dicen que también estamos comenzando la década, pero parece que la década comienza en el 2021, no en el 2020. Pero bueno, lo más importante es que estamos dejando atrás un año y comenzando uno nuevo. Estamos terminando un capítulo y comenzando a leer otro capítulo, ¿verdad? Así que es muy importante este tema, porque mire usted, dice, ¿puede pasar al otro, por favor? Dice, desarrolla los hábitos que producen fe. Amén. Desarrolla los hábitos que producen fe. Ok, Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 8, dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Se acuerdan que el mensaje de la semana pasada es, estás tú esperando el retorno de Jesucristo? Y vimos algunos puntos importantes, que Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. Estamos convencidos y seguros que Cristo no vino el año pasado. Amén. Pero no estamos seguros que Cristo pueda venir este año. Amén. ¿Saben que uno de estos años ha de ser? Amén. Y este año no se escapa de esos años que pueda ser. Entonces, siguiendo más o menos la línea de la semana pasada, dice Jesús, cuando yo venga voy a encontrar fe en la tierra. O sea, lo que quiere decir el Señor es que la fe es muy importante. La fe realmente es lo más importante. Las Sagradas Escrituras dicen que los cristianos no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y la fe es un término tan pequeño, de 2 letras, pero que se han escrito volúmenes, tomos enteros. Se ha predicado a través de los siglos y se seguirá predicando hasta que Cristo venga acerca de este tema y nunca terminaremos de aprender sobre la fe. Así que no pretendo hoy, en los próximos minutos, hablarles todo lo que tiene que ver con esto. Y así que me voy a concretar solo en algunas cosas que considero que para comenzar este año necesitamos aprender. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos aprender? Necesitamos aprender cómo desarrollar más nuestra fe. Necesitamos aprender cómo hinchar nuestra mente, cómo hinchar nuestro corazón de fe, necesitamos aprender cómo fortalecer nuestra fe. Necesitamos aprender a aumentar nuestra fe. Porque el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe solo como un granito de mostaza, podrías decirle a este monte, échate para el mar y se echará. ¿Verdad? Así que realmente necesitamos solo fe como un granito de mostaza. Así que imagínense cuánta fe tendremos si no podemos mover montañas todavía. Pero ¿sabe qué? Este año vamos a mover montañas. Amén. Para eso necesitamos desarrollar nuestra fe, aumentarla, agrandarla. Necesitamos fortalecerla. Necesitamos Dios necesita que los varones, queridos varones, seamos hombres de fe y que podamos contagiar esa fe a nuestra esposa y que podamos inspirar esa fe a nuestros hijos. Y los que tenemos nietos, inspirar a nuestros hijos con una fe poderosa, que ellos digan, mi papá es un hombre de fe. Cuando él dice algo, hay que tener respeto a lo que dice mi papá, porque siempre pasa. ¿Han escuchado de hijos que digan así de sus padres? Y yo he escuchado a algunos muchachos que dicen, no, cuando mi papá habla o cuando mi mamá dice, mira, es que hay que tener cuidado porque va a pasar lo que dice. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es
Yo no sé usted, pero ya yo estoy cansado de estar abrumado de cuentas, de estar abrumado de problemas. Ya yo quiero un día despertar y decirle: montaña de problemas, échate al mar y que se vaya. Ya yo estoy cansado de estar abrumado de dolores. Yo quiero despertar una mañana y decir: dolor de espalda, fuera, ven para allá. Ve a otra espalda, pero no a la mía. Dígame, ¿necesitamos o no necesitamos aumentar nuestra fe? ¿Y a cuánto le gustaría saber cómo hacerlo? Amén. Me dice: gloria a Dios. Entonces estoy en el lugar correcto, con la gente correcta y con el tema correcto. Amén. Miren, yo soy un pastor pentecostal. Vengo de una iglesia pentecostal. El que no sabe qué es pentecostal son las iglesias que le dan énfasis al Espíritu Santo, a las manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos ya se pasan y se van de la raya, se pasan de la línea, ¿verdad? Otros, como yo, un poco más centrado en mi pentecostalismo. Pero generalmente en la iglesia evangélica se tiene la idea de que, carambas, en un momento de éxtasis, Dios va a soplar y de repente mi fe se va a agrandar. Pero no siempre pasa eso. No siempre ocurre eso. Hay cosas que no lo tenemos que dejar a Dios, sino que Dios nos lo ha dejado a nosotros porque nos ha dado inteligencia, nos ha dado un cerebro, nos ha dado músculos, nos ha dado ojos, nos ha dado oídos, nos ha dado sentido, nos ha dado sentido común, nos ha dado inteligencia espiritual, nos ha dado sabiduría. El día que nos entregamos a Él, hay muchas cosas espirituales que se despertaron, que estuvieron dormidas por años cuando no lo conocíamos. El día que lo conocimos a Él, se despertó cierta inteligencia espiritual, cierto sentido común espiritual, se despertó cierta sabiduría espiritual. Siempre teníamos inteligencia, siempre teníamos sentido común, siempre teníamos sabiduría, pero no del tipo espiritual. Del tipo espiritual nos hace ver las cosas como de verdad o como verdaderamente son. Por eso es que hay mucha gente sabia en el mundo, pero que no conocen a Dios, porque no tienen la sabiduría de Dios, no tienen el sentido común espiritual, no tienen la inteligencia espiritual. Entonces, yo me puse a pensar un día: Señor, si tú quieres, yo encuentro en tu palabra que expresas una y otra vez que mi fe debe ser grande, mi fe debe ser fuerte, mi fe debe ser poderosa, mi fe debe ser desarrollada, llevada a otros niveles más altos. ¿Cómo lo puedo hacer? Y Dios me llevó a un pasaje muy interesante que está en Hebreos capítulo 11, versículo 27. De hecho, yo estoy resumiendo, no significa que yo le oré así y Dios me dijo: ve a Hebreos 11, 27, sino que hace como 3 años atrás, en mis lecturas diarias, porque como les comenté, generalmente leo toda la Biblia en un año, ¿verdad? Porque en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres aumentar tu fe, lee la Biblia. La lectura de la Biblia te va a aumentar tu fe, pero más que aumentar tu fe, la Biblia te va a enseñar cómo aumentar tu fe. No sé si me dejo explicar. No es que la Biblia te va a aumentar la fe, sino que la Biblia te va a enseñar cómo aumentar la fe. Así que yo estaba por mucho tiempo diciendo: Señor, yo necesito aumentar mi fe, yo necesito aumentar mi fe. Y un día, en mi lectura que tocaba, estaba en el libro de Hebreos y mis ojos se pararon en este versículo. Dice: por la fe dejó Egipto. ¿Pueden pasar el próximo, por favor, que esté ahí el versículo? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo sé que en una simple lectura ese pasaje no dice nada. Pero cuando uno está conectado con el Señor,
cuando uno está leyendo constantemente las Escrituras, cuando uno conoce el trasfondo de ese versículo, está hablando ahí de Moisés. Moisés dejó Egipto, ¿verdad? Él se atrevió a desafiar al faraón. Fue y le dijo, deja ir a mi pueblo. Dios dice, deja ir a mi pueblo, así que tienes que dejar ir. Eran más de 3,5 millones de judíos los que estaban en Egipto. Era un país dentro de un país. Y la Biblia en Hebreos 11 habla de muchos hombres y mujeres de fe. Si usted ve el capítulo 11, el título dice héroes de la fe. Entonces estamos hablando de la fe, estamos hablando de este tema. Y cuando estaba leyendo, Dios alumbró mi entendimiento y yo vi claramente que la fe se desarrolla al desarrollar ciertos hábitos. Si yo desarrollo el hábito de la lectura, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a tener mucho conocimiento. Si yo desarrollo el hábito del ejercicio corporal, ¿qué voy a tener como resultado? Un cuerpo esbelto, fuerte, musculoso, ¿verdad? Con six-pack. Y personas como yo tenemos one-pack, tenemos uno. Así que estamos de acuerdo que los hábitos buenos producen resultados buenos y los hábitos malos producen resultados malos, ¿verdad? Si yo tengo el hábito, por ejemplo, de fumar, tengo tristemente personas cercanas que sufren ese mal hábito. Mejor dicho, están sufriendo las consecuencias de ese mal hábito. Así que hay hábitos buenos, hábitos malos. Hábitos buenos dan resultados buenos, hábitos malos dan resultados malos. Entonces, el Señor habló a mi corazón y yo entendí que la fe es un resultado de ciertos hábitos. O sea, yo puedo tener fe si yo empiezo a desarrollar ciertas disciplinas, si yo empiezo a desarrollar ciertos hábitos. Y con el menor esfuerzo, o tal vez en algunos casos sin ningún esfuerzo, yo voy a tener fe como resultado. No sé si me explico. Porque hay gente que dice, ay, yo necesito fe, y le decimos, Señor, dame fe, aumenta mi fe. Y Dios te está diciendo todo el tiempo, ahí está en la Biblia, lee la Biblia, ahí te digo cómo desarrollar tu fe. Entonces no voy a esperar que Él aumente mi fe. No es un asunto que Él aumenta, sino que Él me ha dejado en su palabra la manera como yo la aumente por mí mismo. No sé si estamos de acuerdo. Amén. Inclusive hay personas que van a pastores famosos y le dicen, órame para que mi fe aumente. La fe no se va a aumentar porque un pastor famoso te ore. Cada uno aumenta su fe. Cuando las personas se le acercaban a Jesús para que les ore, mire qué interesante. Ellos venían cojos, mancos, ciegos, sordos, leprosos. Venían para que Jesús los tocase y los sanase. ¿Qué le decía Jesús cuando Jesús los tocaba y los sanaba? Tu fe lo ha hecho. Amén o no amén. Así que Él no les aumentó la fe. Esa gente venía ya con su fe aumentada. Ya venía con su fe en niveles donde solo necesitaban el toque del Señor, más la fe que ellos traían, y ocurría el milagro. Sin fe es imposible que ocurra el milagro. Así que si me siguen hasta aquí, ¿están de acuerdo conmigo para pasar al próximo subtema? Que la fe no proviene porque alguien me ore, no proviene porque yo en un momento de éxtasis recibo un soplido de fe. No, la fe es como un músculo. Si tú lo ejercitas, aumenta. Si tú no lo ejercitas, se pone flácido el músculo. Amén. Entonces, si estamos de acuerdo, pasemos, y aquí les voy a decir los 4 hábitos, ¿verdad? Los 4 hábitos. Dice, por la fe Moisés dejó a Egipto.
Por la fe Moisés dejó a Egipto. Y miren las palabras que he puesto en rojo. Ahí están las claves. Por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hoy les voy a hablar de dejar y de no temer. Amén. Los dos primeros hábitos para desarrollar fe. Número 1, comienza a dejar Egipto. El hábito número 2, comienza a no temer. Si tú aprendes a ser valiente, tu fe aumenta, y ahora te lo voy a probar. Si tú empiezas a desarrollar el hábito de dejar a Egipto, tu fe se va a poner muy poderosa. Pero déjeme ahora traducir esas palabras en otras palabras que podamos entender mejor. Número 1, dejar a Egipto. ¿Qué significaba para Moisés dejar a Egipto? Miren, en Egipto tenía trabajo. ¿Cuántos de ustedes han estado desempleados alguna vez? Le digo, es de los momentos más terribles que un hombre o una mujer puede estar pasando en su vida. Que pasa un mes y tú no tienes trabajo y no tienes dinero, no sabes cómo vas a pagar la renta. ¿Amén o no amén? Pasan 2 meses, 3 meses, 6 meses, y lamentablemente hay países en nuestra querida Latinoamérica que hay personas, millones de personas que pasan años y años y no tienen un trabajo estable. Es horrendo, es la cosa más terrible vivir y no tener un empleo, no tener un trabajo, no tener una entrada económica fija cada quincena, cada semana, cada mes. Ellos tenían trabajo allí. Nunca les faltaba el trabajo. ¿Qué da el trabajo? Te da seguridad económica. Se enfermaban, tenían doctores, tenían hospitales, porque Egipto era un imperio, era como decir hoy los Estados Unidos, venimos acá y aquí tenemos seguridad económica, hay muchas oportunidades de trabajo. Aquí hay muchos doctores, muchas medicinas, muchos hospitales, tenemos una seguridad médica. ¿Qué significaba para Moisés y para los 3,5 millones de judíos en Egipto? ¿Qué significaba Egipto para ellos? Ellos tenían comida todos los días, no les faltaba. Recuerden que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto al desierto, ¿qué es lo primero que ellos se quejaban? Allá teníamos comida, acá no estaban muriendo de hambre. Luego cuando tuvieron sed y no había agua dulce, agua para tomar, solo encontraron agua salada, ¿qué se quejaron? Allá teníamos los mejores ríos, la mejor agua potable, hasta teníamos agua con gas, teníamos sodas, gaseosas, refrescos de todo tipo, y aquí nos estás haciendo morir de sed. Si me siguen hacia dónde voy. Si tú quieres que tu fe aumente este año al nivel de que tu fe te produzca milagros, entonces toma el riesgo de dejar tu zona de comodidad. El primer hábito es el hábito de tomar riesgos. Moisés se jugó la vida cuando sacó a 3,5 millones. ¿Y saben por qué? Porque esos 3,5 millones, si el plan de Moisés no resultaba, ellos iban a matar a Moisés, iban a matar a su familia, su esposa, sus hijos. No sé si tendrían nietos en ese momento, lo iban a descuartizar, iban a decirle a Moisés, ya estaban a punto de matarlo varias veces, estuvieron a punto de matarlo varias veces, ¿verdad? Cuando venía él a quejarse, él se iba y se quejaba donde Dios, Señor, ya no sé qué hacer con esta gente, le dijo. Inclusive una vez el Señor le dijo, mira, los voy a matar a todos y solo a ti te voy a dejar. Yo no sé si sabes esta historia, pero hay un momento que el Señor le dijo, y Moisés dijo, no, Señor, no. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, miren ese Dios, no es Dios, porque sacó a su gente y los mató a medio camino. No lo hagas por ellos, hazlo por ti, Señor. Que nosotros quedemos en vergüenza, pero tú no debes de quedar en vergüenza.
Qué sabiduría la de Moisés. Y así Moisés impidió que Dios mate a todo el pueblo de Israel. Porque se quejaban increíblemente. No, porque sabe que cuando uno sale de su zona de comodidad, cuando te dicen, mira, aquí hay un mejor trabajo. Oh sí, pero es en Oklahoma. Pero vas a ganar el triple. No, yo no me quiero desacomodar de donde yo estoy. Yo sé que la mayoría de nosotros, yo no les estoy hablando algo que no sea familiar, porque la mayoría de nosotros, excepto de las personas que no... ¿qué pasó? Se fue la señal. No hay problema. La mayoría de nosotros, excepto los niños que han nacido aquí, pero mis queridos hermanos, todos un día dejamos nuestra zona de comodidad. Amén. Todos un día dejamos nuestra zona de comodidad. Uno lo dejamos en México. Otros dejamos nuestra zona de comodidad en Venezuela. Dejen un momentito, por favor. Bueno, esto pasa cuando estamos en vivo, ¿verdad? Sí, dicen. Ok, ya está. Unos dejamos nuestra comodidad en las grandes ciudades. No sé cuántos vienen de una gran ciudad. Aquí hay una querida hermana que viene de una ciudad maravillosa que se llama Bogotá. Es linda, es preciosa esa ciudad. Mi esposa y yo nos enamoramos de esa ciudad hace muchos años atrás y casi nos quedamos a vivir allá, en Bogotá. No conozco Brasil, hay una preciosa hermana de allá de Brasil, pero imagino esas ciudades deben ser maravillosas. Y cuando saliste, tú dejaste buenos trabajos, seguro dejaste buenas comodidades. ¿Amén o no amén? Amén. Tomamos riesgo. Yo no le estoy hablando a gente que no sepa este principio. Creo que solo se los estoy recordando. El que no arriesga, dice el dicho, no gana. El que no arriesga no gana. Así que para Moisés y para el pueblo de Israel, realmente Egipto representaba comodidad económica, representaba seguridad en todos los sentidos. Muchos tienen miedo a la palabra arriesgarse, muchos tienen miedo a la palabra arriesgarse, pero ¿sabe qué? La vida está hecha de riesgos. Amén. Cada mañana cuando nos levantamos para comenzar el día, usted no se imagina la cantidad de riesgos que usted ha pasado. Ha arriesgado su vida varias veces. A mí una de las cosas que más me impresiona de Dios no son los milagros que puedo ver, sino los milagros que Él realiza en mi vida que Él nunca me permitió ver. ¿Sabe cuántas veces Dios en la semana pasada guardó tu vida y no moriste, pero estuviste a punto de morir varias veces? Pero Dios nos echó y no está diciendo, mira todo lo que hice por ti. Él lo hace porque nos ama y no siempre nos tiene que decir lo que Él hace por nosotros. La vida es una constante de riesgo. La vida es una constante de riesgo. Hermanos queridos, soñar no es suficiente. Yo sé que les estoy hablando aquí a un grupo de soñadores, no solo los que están aquí, sino también los que nos ven, las cientos de personas que nos ven cada semana por el internet. Sé que les estoy hablando a soñadores, pero ¿sabe qué? Mientras los sueños se queden en sueños, no corres ningún riesgo. El riesgo lo comienzas a tomar el día que traduces el sueño en hechos. El día que traduces los sueños en decisiones. Imagínese el hijo pródigo. Ya se le había acabado todo su dinero. Consiguió un pequeño trabajo que ni le pagaban, solamente para ocuparse, agarró ese trabajo, para no estar desocupado. Y él pensó, tuvo un sueño, un recuerdo, cómo vivía en la casa de su padre.
Y él dijo, si tan solamente pudiera volver allá y decirle a mi padre, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, recíbeme como a un asalariado, como a un empleado, como a un trabajador, y permíteme trabajar para ti, aunque sea solo por comida. Como la gente que anda en la calle con un letrerito que dice, trabajo por comida, ¿verdad? Aunque sea solo por la comida, Señor. Si él se hubiera quedado en los recuerdos, si él se hubiera quedado en el sueño, en el mero deseo, ahí se hubiera quedado de por vida. Pero la Biblia dice que él se levantó y emprendió a caminar. Ese viaje de 1000 pasos lo comenzó con el primer paso. Necesita dar el primer paso de tomar riesgos. Necesita comenzar ese negocio que has estado queriendo comenzar desde hace varios años. Que 2020 sea el año en que tomes ese riesgo, que lo comiences. Hace años que quieres darle un giro a tu vida, un cambio a tu vida. Pero lo has pensado y repensado, lo has soñado, has soñado con los resultados, has querido estudiar online y lo has soñado, lo has deseado, lo has imaginado, inclusive te has imaginado graduándote de ese curso que quieres tomar online, pero hasta ahora no lo has hecho. Que este año es el primer paso. Matricúlate, toma el riesgo, pero que es muy costoso y si no lo termino, pues ese es el riesgo, mis queridos hermanos. Y mientras tú no te arriesgues, tu fe no va a crecer. Dios siempre actúa de esta manera. Él quiere que nosotros demos el primer paso y el segundo y el tercero y los demás lo da Él. Pero Él no puede dar el segundo paso si tú y yo no damos el primero. Él sabe que una de las maneras de que nuestra fe crezca es tomando riesgo, y es por eso Él no te enseña todo el panorama, Él no te enseña todo su plan. Él solo te da de a cucharaditas pequeñas y te dice, mira, abre la boca, mira, así sabe el triunfo, así sabe los resultados. ¿Quieres esto? Pues atrévete. Este año toma el primer paso, arriésgate. ¿Cómo funciona de que el dejar Egipto, el dejar mi zona de comodidad, aumente mi fe? Esto funciona de la siguiente manera. Tú tomas un riesgo pequeño hoy y te funciona. ¿Qué pasa cuando te funciona al haber tomado un riesgo pequeño? Sí. Uno dice, bueno, si me resultó invirtiendo solamente $100, solo estoy poniendo ejemplos, puede ser en cualquier otra área, no solo de negocios, sino familiares, de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, pues voy a arriesgar 500. ¿Aumentó tu fe? Sí, porque cuando tú comenzaste con una fe de $100. Pero como te resultó ese riesgo pequeño, ahora tienes una fe de $500 y estás dispuesto o dispuesta a invertir $500 y invierte los $500. Esos 500 fueron todo lo que ganaste de tu inversión de 100. Y tú lo hiciste con mucho miedo porque, oiga, yo invertí 100, gané 500, yo no quiero perder esos 500. Más los 100 que invertí al principio ya son 600. Pero tomas el riesgo, ¿por qué? Porque hablando en humano, no en cristiano, hablando en humano, el hecho de haber visto que tu pequeña inversión te dio resultado, te entusiasmó. ¿Amén o no amén? O que eso que en humano llamamos entusiasmo, la Biblia lo llama fe. Entusiasmo es fe. Solo que la gente que no conoce a Dios dice, oh, estoy entusiasmada porque mira que me resultó esto que comencé, ¿verdad? De hecho, entusiasmo es la unión de dos palabras. Enteos, que significa teos Dios, y Zeus Dios, ¿verdad? Entusiasmo es teniendo a Dios por dentro. Entusiasmo significa teniendo a Dios por dentro. Solo que en esa época no conocían a Dios verdadero y hablaban de Zeus, ¿verdad? Entonces, entusiasmo, teniendo a Dios por dentro. Y eso es la fe, tener a Dios adentro. Si tú tienes a Dios adentro, hermano, olvídate de todo lo demás. Tú eres capaz de lo que quieras. Con Dios de mi lado, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Ni yo mismo podría estar en contra mí.
porque muchas veces nosotros nos saboteamos a nosotros mismos, ¿verdad? De repente Dios nos pone sueños maravillosos y el Señor nos da el sueño, pero no nos da la acción. Nosotros tenemos que tomar la acción, o sea, el riesgo. Y entonces no queremos tomar el riesgo y nos saboteamos a nosotros mismos, nos quedamos en el sueño. Mantener el sueño por muchos años es sabotaje, es sabotearnos, ¿verdad? Es que nos convertimos nosotros mismos en nuestros propios enemigos. Bueno, entonces así es como se desarrolla la fe. Tú inviertes algo, tú te arriesgas un poquito, ganas, eso te animó. Es otra palabra que usamos para fe, ¿verdad? Los cristianos usamos fe, o sea, hinchó mi fe, me animó. Así que esa es la manera como el primer hábito, por la fe Moisés dejó Egipto. Tiene que comenzar a desarrollar el hábito de tomar riesgos. Toma riesgos. Mientras más riesgos tomes en tu vida, algunas veces vas a perder, pero la mayoría de las veces que te arriesgas vas a ganar. Así que tú vas a perder algunas batallas, pero vas a ganar la guerra al final. Amén. Toma riesgos este año, la mayor cantidad de riesgos que puedas, y vas a ver, al final del año vas a tener una fe fuerte, gigante, poderosa, enorme, suficiente para mover montañas. Suficiente para mover montañas. Mire usted, qué interesante, porque Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ahora voy a hablar de Abraham, no de Moisés. Dice, le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. También a Abraham el Señor le dijo eso, no solamente a Moisés. Ahora vemos que a Abraham también le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero mire usted la diferencia: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. En Hebreos 11:8, hablando de Abraham, dice: Abraham fue llamado por la fe y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué significa esto? Ok, cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: Moisés, quiero que saques a mi pueblo de Egipto y que lo lleves a este lugar. Moisés sabía hacia dónde iba a llevar al pueblo de Israel. Pero cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: yo quiero que salga de tu tierra, la Biblia dice: y Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Tú serías capaz de tomar ese riesgo? Que Dios te diga: mira, yo tengo un milagro grande para tu vida, pero quiero que salgas y manejes tu carro y comiences a manejar, y yo en el camino te voy a mostrar el final. ¿Lo haría? Sí, ¿verdad? Podría ser un poco difícil. Ok, pero no estamos hablando de salir a caminar en la ciudad. Ahora está más difícil. El Señor le dice a Abraham: quiero que agarres a tu padre, quiero que agarres a tu esposa, a tus hijos, y él era multimillonario, quiero que agarres a todos tus empleados, quiero que agarres toda tu fortuna, que vendas lo que puedas vender y la lleves en efectivo, y lo que no puedas vender lo tengas que llevar contigo. Estamos hablando de camellos, de ovejas, de bueyes, de asnos, etcétera, etcétera, de animales y de cosas, ¿verdad? Agarra todo eso y sal de tu ciudad, y sal de tu país, y sal de tu continente a la ciudad, al país y al continente que yo te voy a mostrar. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Tomaríamos ese riesgo? Si Dios me dice: sal y maneja tu carro en la ciudad que yo te voy a guiar, hasta ahí me parece difícil hacerlo, pero no estamos hablando de salir a caminar, a manejar el carro por la ciudad, sino agarrar todas nuestras pertenencias, vender lo que podemos vender, agarrar lo que podemos agarrar, tomar todo eso, nuestros hijos, nuestra esposa, y salir del pueblo, salir de la comarca, salir de la provincia, salir del estado, salir del país. Imagínense. Esos son los riesgos que aumentan tu fe. Comienza de pequeño.
Pero un día vas a ser capaz, con la fe que vas a desarrollar, de llegar a un punto de estar dispuesto a arriesgar lo impensable. Porque te digo, para mí sería impensable. De hecho, mi esposa y yo lo hemos hecho 3 veces. Un día mi esposa y yo, cuando estábamos recién casados, dijimos, vamos de Perú. 22 años, mi esposo y yo 21. No teníamos un sol, un peso, un dólar. Y la gente nos preguntaba, ¿y qué van a hacer con su vida? Oh, nos vamos fuera de Perú, vamos a ser pastores en otro país. ¿Dónde? No sabemos en qué país, pero vamos a la allí. ¿Cuándo se van? Pronto, muy pronto. Y empezamos a despedirnos de toda nuestra familia. Y lo que yo recogía, porque tenía un trabajo, además de ser pastor, y de pastor no me pagaban casi nada, pero de mi trabajo yo iba ahorrando, y de repente pues teníamos que gastar. Y cuando ya decíamos tenemos una cantidad más o menos para salir del país, de repente ya no teníamos dinero. Y esperar otros meses que yo siga trabajando para acumular, para ahorrar. Y un día, mi suegra estaba orando en su iglesia, allá en la capital de Perú, en Lima. Claudia y yo estábamos visitando a mi suegra ese día, así que estábamos en la casa de ella. Pero ella vino toda la mañana a orar al templo, porque había ayuno y oración. Y el pastor empezó a profetizar a cada una de las hermanas y de los hermanos que estaban esa mañana en la iglesia. Cuando llegó a mi suegra, y el pastor no sabía esto, pero cuando llegó a mi suegra, el pastor le dijo, ve y dile a Eduardo y a Clotilde que están listos para su viaje, que salgan ya. Mi suegra, entusiasmada, fue a la casa y nos dijo, mira que el pastor me ha hablado en profecía y me ha dicho que diga a Eduardo y a Clotilde que están listos para su viaje, que salgan ya. Y yo me reí internamente un poquito, porque a mí, yo no me gusta burlarme de Dios, pero me sentí como un poquito para reírme, porque yo dije para mis adentros, ¿y de dónde voy a sacar la plata? Estoy listo, pero no tengo el dinero todavía. ¿Y sabe qué? Habíamos vendido las cositas que teníamos, que eran nomás 2 o 3 cositas. Estábamos recién casados. Lo poquito que teníamos, compré 2 boletos de Lima hacia Trujillo en bus y dimos el primer paso. En Trujillo generé ingresos para tomar un bus hasta la próxima ciudad. En la próxima ciudad generé ingresos para irme hasta la otra ciudad. Y así llegué hasta Ecuador. Y así pasé Ecuador. Y así pasé a Cali, Colombia. Y de Cali pasé a Bogotá. Y en Bogotá nos quedamos 6 meses y generé ingresos para tomar 2 tiquetes de avión, porque sí, ahí sí ya no podíamos ir por tierra, porque es imposible. En la frontera es puro selva y no se puede ir ya en bus, no se puede ir por tierra. Y compré 2 pasajes en avión a Panamá. En Panamá Dios nos bendijo por 15 años. En 15 años, hacía 3 meses que yo había comprado un carro nuevo. 3 meses que había comprado un carro nuevo. Y ya Dios había estado despertando en nuestro corazón que teníamos que salir de Panamá. Así que entregué nuestra casita. Vendí lo que pudimos vender. Regalamos la mayor parte de nuestras cosas a amigos bien amados y bien queridos. Vendí el carro por parte, lo dejé a alguien y le dije, mira, mándame el dinero como puedas. La verdad es que está nuevecito y está pagado. ¿Y a dónde se van? Empezamos a despedirnos, nos vamos para Ohio, Estados Unidos, y tienen visa, no, pero nos vamos y estoy vendiendo todo. Vendimos todo, fuimos a agarrar visa, nos dieron la visa porque en esa época era mucho más fácil. Nos fuimos a Ohio, hemos estado 21 años, 20 años, pero 21 hasta que vendimos nuestra casa allá. Allí el Señor nos volvió a bendecir. ¿Sabe por qué?
¿Sabe por qué Dios nos bendijo? Y nos bendijo mucho más de lo que nos bendijo en Panamá. Y Dios desarrolló nuestros hijos. Necesitaría mucho tiempo para contarle cada bendición con la que Dios nos coronó. 20 años en Ohio, en la ciudad de Columbus, en el norte de Estados Unidos. Dios nos bendijo grandemente. Pero Dios venía en los últimos años, y hablando al corazón de mi esposa y al mío, necesitas dejar Ohio, necesitas dejar Ohio. Dios usó a un siervo suyo y nos dijo, ustedes deben de salir ya de Ohio. Yo los veo en otro lugar, ya digo, yo los veo en Washington DC, yo los veo en California, yo los veo en Texas. Tengo amigos en Texas que les pueden ayudar a abrir una iglesia allá. Y yo puedo hablar con ellos. Se despertaron otros amigos que nos decían, los vemos fuera de Ohio, los vemos fuera de Ohio. Empezó Dios a confirmar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Vendimos nuestra casa, que nos dio mucho dolor venderla. Vendimos todo lo que pudimos, igual que en Panamá. Regalamos más de las cosas que Dios nos había bendecido, que habíamos acumulado, que las que vendimos. Metí todo lo que podía meter en mi camioneta, en mi Explorer. La razón que compré una Explorer es porque la compré un par de años antes de emigrar de Ohio a Miami, a Florida. Yo le dije a Cloti, vamos a comprar un carro grande. ¿Sabe por qué? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque ahí vamos a meter todo lo de valor nuestro cuando nos mudemos a Florida. Así que yo no me muevo, número uno, si no es inspirado por el Señor. Y número dos, sin preparación. Hasta me preparé con un carro grande, porque yo sabía que ahí íbamos a meter nuestras cosas de mayor valor, cositas que necesitábamos traer. Y en un carro pequeño iba a ser imposible hacerlo. Y aquí estamos, y estoy seguro que así como Dios nos bendijo en Panamá, más de lo que nos bendijo en Perú, y nos bendijo más en Columbus, Ohio, que lo que nos bendijo en Panamá, así Dios nos bendecirá más en Hollywood, Florida, que lo que nos bendijo en Columbus, Ohio, en Panamá, República de Panamá, en Lima, Perú. Pero no me va a bendecir porque caramba, Él me ama mucho. No, Él me va a bendecir porque Él ha probado que yo estoy dispuesto a dejarlo todo cuando Él me dice, levanta campamento y comienza a caminar. ¿Sabe qué? Yo he aprendido que cuando uno arriesga con Dios, gana. Amén. Cuando tú arriesgas por ti mismo, pierdes. Pero cuando tú arriesgas por Dios, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una dirección, cuando Dios te da una guía, cuando Dios te da un sueño, y cuando lo repite y lo repite y lo repite, es porque Dios te está hablando. Y si tú eres capaz de tomar acción, Dios no te va a bendecir si no tomas acción. Tomar riesgos es tomar una acción. No quedarte en el sueño, no quedarte en el propósito, no quedarte en la meta, no quedarte simplemente con el recuerdo, con la imagen, con la imaginación de lo que podría ser tu vida, sino que tú dices, este año voy a hacer algo con respecto a esto que Dios me está hablando. Tú haces algo, Dios hace el resto. Pero tú no haces ese algo, Dios no hace nada. Amén. Así funciona. Así funciona. Hay un pastor del cual yo leo mucho y me encanta su testimonio personal. Él ha escrito varios libros. Es un pastor que está sentado en Texas y me encanta este pastor. Dice, generalmente cuando uno quiere caminar de carro, uno vende su carro viejo y compra otro, ¿verdad? Él aprendió a no vender sus carros, sino a regalarlos. Cada vez, él tomó el riesgo la primera vez. El Señor lo impresionó y dijo, no vendes tu carro viejo. Y no estaba viejo. Viejo es porque, en comparación al otro, ¿verdad? Así que no es que estaba viejo. Y le dijo, regálalo. Tomó el riesgo de regalarlo. Y el Señor lo bendijo con un carro mucho más de lo que él podía comprar. Muchísimas gracias. Cuando pasó los años,
y necesitaba cambiar su automóvil. El Señor le dijo: no vendas tu automóvil, regálalo. Volvió a regalar el carro y el Señor lo bendijo con un carro mucho mejor de lo que él podía comprar ahora. Llegó un punto en que él escribe en uno de sus libros, dice: yo no vendo mis carros, yo los regalo. Y mucha gente de los que lo conocemos, ¿verdad?, ya sea por lectura o las personas que lo conocen en persona, saben que él es un regalador de autos. Así lo llaman, el que regala carros. Él estuvo dispuesto a tomar el primer riesgo. No, ¿cómo voy a vender mi carrito si con eso voy a pagar la cuota inicial del otro carro? ¿Amén o no? Amén. ¿Verdad? Uno piensa así. Ahora también pienso que quizá esto no es para todos. Es para aquellos que Dios los impresiona con este tema. Él tomó el riesgo la primera vez y después le fue más fácil tomar el riesgo la segunda vez con un carro más nuevo, para regalar uno más nuevo. Le fue más fácil con el tercer carro, le fue mucho más fácil con el cuarto, con el quinto. Ahora a él no le cuesta nada regalar sus carros. No le cuesta nada regalar sus carros. Por supuesto, él debe saber a quién le regala y por qué lo regala y todo lo demás, ¿verdad? Lo que quiero decir es que esto es progresivo. Esto es progresivo. Comienza tomando un riesgo pequeño este año. Amén. Amén. Y podría seguir hablándole, pero el tiempo ha llegado. Todo tiene su plazo, ¿verdad? Todo se cumple. Quiero pedirles que se pongan en pie, por favor. Y quiero pedirles algo muy especial ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Bonitos. ¿Cuántos sueñan con los resultados? Amén. ¿Cuántos sueñan con los resultados? Amén. Nunca los vas a lograr a menos que tomes acción. Amén. Nunca lo vas a lograr a menos que tomes acción. Ok. Pasen adelante las personas que quieren este año empezar a tomar acción. Comenzando de a poquito. Amén. Comenzando de a poquito. A veces uno se arriesga en grande y pierde. En lugar de animarse, se desanima. Comienza de a poquito. No te enjalanes en querer ganar de repente, de hoy para mañana, todo lo que deberías haber ganado en 2 o 3 años. Comienza de a poquito, pero comienza. Ahorita la cantidad no es importante, ahorita los resultados no son importantes. Lo que es importante es demostrarle a Dios que tú estás dispuesto a dejar tu zona cómoda, tu zona de seguridad. Amén. Amén. Y número 2, ¿sabes qué aprendemos en este hábito? En este hábito aprendemos a soltarnos en Cristo. Yo por Cristo y en Cristo voy a soltar esto a lo que estoy atado. Uno se ata a sus cosas. Y lo que voy a decir no me refiero a matrimonios, pero a solteros. A veces uno se ata emocionalmente a personas tóxicas, malas. Pero la muchacha, porque como no conoce a nadie más, porque viene de un trasfondo familiar con problemas parecidos, y eso es todo lo que ha visto en su vida, esto tiende a continuar con el mismo problema. Este año tienes que dar el primer paso en desasociarte de gente que solo está a tu lado
para lastimarte, para herirte, para abofetearte emocionalmente, que no te deja avanzar emocional, física, académicamente, económicamente y sobre todo espiritualmente, familiarmente. No creces ni como persona. Toma el reto, pero es que es el único hombre que conozco en mi vida, es la única mujer, o es lo único que yo sé y conozco. Dios te quiere llevar a lo desconocido. Escucha bien, Dios siempre trabaja así. Te lleva a lo desconocido para que aprendas lo conocido. Él no te lleva desde el punto de tu conocimiento. Él no te dice, tú conoces esto, de ahí te voy a llevar. No, Él te dice, comenzamos de cero. Comenzamos de cero. Así que aprende a soltarte de lo que te está atando mal, que te está mal atando. Suéltate en Cristo. Diga en nombre de Jesús, yo me suelto de esta situación, de esta ciudad, de esta gente, de esta persona, de este negocio, de este empleo. Hay personas que tienen tremendo negocio que les puede dar mucho más de lo que están ganando en un empleo, pero temen perder el chequecito, cuando Dios tiene para ti mucho más que eso. Bueno, vamos a orar, porque yo puedo seguir aquí, pero vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, agarren sus esposas, sus hijos, pónganse en familia, agarren su familia, estamos comenzando un año, y comienza a orar por tu esposa, varón, comienza a orar por sus hijos, queridos matrimonios, queridas parejas que están aquí. Oren por los suyos. Dios quiere aumentar su fe, Dios quiere hacer milagros en su vida, pero la poca fe en nuestra vida se lo impide. Dios quiere que tú aprendas a desarrollar tu fe, que vengas a Él ya con fe. Él no te lo va a aumentar, Él te va a hacer el milagro, pero por la fe que ya tú traes, que tú debes traer a Él. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra de la manera más clara que he podido ser, Señor. Padre, te pido con todo mi corazón, sopla esta palabra sobre la vida de mis hermanos y sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis nietos. Señor, por cada amigo, cada hermano, cada familiar que nos ve, que son cientos, Señor, cada semana a través del internet. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que tú has soltado, que tú has dejado hoy, que salga, Señor, a través de mi boca, que, Señor, no soy digno que uses mis labios para este mensaje, pero, Señor, tú miras, Señor, lo indigno que soy, aún así me usas. Padre, te pido con todo mi corazón, usa esta palabra que ha sido enseñada, usa esta palabra que ha sido predicada. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a tomar riesgos. Padre, son nuestras decisiones, pero te pido con todo mi corazón que tú nos empujes con tu Espíritu Santo a tomar estas acciones. Que tú, Señor, puedas darnos de tu presencia, de tu poder, de tu gracia, de tu sabiduría, como un empujoncito, Señor, para tomar acciones en este año. Padre, en el nombre de Jesús, nos vamos a soltar de gente tóxica. Vamos a tomar el riesgo, Señor, de abandonar nuestro hábitat, el lugar conocido, la seguridad de nuestro ambiente, la seguridad, Señor, de este empleo, de este trabajo, para probar algo nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me das como pastor, Señor, bendigo a cada familia que está presente y a cada familia que está mirándolo por internet. Lo bendigo con esta palabra. Este año será mejor que el año pasado. No, Señor, porque tengo espíritu de profeta, sino porque simplemente creo, Señor, que cuando tu palabra es predicada correctamente, a los corazones correctos, Señor, los resultados correctos vienen con el menor esfuerzo o aún sin esfuerzo. Gracias te doy, Señor. Tu palabra va a ser el trabajo en el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a comenzar a tomar acciones desde este año. Acciones que debimos haber tomado hace años atrás. Padre, gracias te doy por esta palabra, por estas preciosas familias, por estos preciosos hermanos, sabiendo, Señor, que de ti viene toda buena dádiva, todo buen regalo, Señor.
Gracias por regalarnos esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te alabo, te glorifico, bendigo tu nombre, te exalto, Señor.